Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Burnout Syndrome, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El primer día que nos conocimos me dijiste que podías ser quien quieras. No puedes ser solo alguien que me ame, sin hablar de trabajo, sin hablar de nada más, solo de nosotros. ¡Qué cursi! ¿Ahora vienes a suplicarme? Dijo Gira burlón. No puedo vivir sin ti, insistió Ko. Pero yo sí puedo, respondió Gira con firmeza. ¿Y si te pago? ¿Y si te contrato para que todo vuelva a ser como antes? ¿Puedes hacer eso por mí? Gira soltó una risa amarga, odiando esa mentalidad que recurría al dinero cuando no había más ideas. Mi vida puede parecer desesperada, pero no me valoro tampoco. Vete. Gira cerró la puerta con fuerza y echó el cerrojo, dejando a Ko sin saber cómo seguir insistiendo. Lentamente bajó las escaleras, exhausto y sin fuerzas. Una semana después de la ruptura con Gira, una luz tenue guió al hombre alto hasta su destino. Al empujar la puerta, se reveló un mostrador de bar que destacaba en el centro. El lugar tenía pocos clientes. Ko se acercó al barman, un hombre llamado Ben, quien lo reconoció antes de que pudiera decir algo. Vaya, el señor del vino tinto, hace tiempo que no vienes. Lo de siempre, algo más fuerte esta vez, respondió Ko. Ben sirvió un licor fuerte en un vaso, pero no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Recuerdas a todos tus clientes? No, pero a ti sí. ¿Por qué pareces padecer de burnout más que nadie? ¿Qué te pasó? ¿Problemas con el jefe otra vez? Peor, problemas con un subordinado, dijo Ko, tomando el brazo y bebiendo el licor puro de un trago. El sabor amargo y el calor del alcohol recorrieron su garganta, despertando su cuerpo tras una semana sin dormir. Hizo una señal para pedir otro vaso y Ben lo sirvió, continuando la conversación. Tu subordinado debe ser un hueso duro de roer. No estoy seguro. Tal vez soy el jefe terrible, admitió Ko. Ben levantó una botella de whisky, sirvió otro trago y le entregó una tarjeta con el número de mesa. Ko se trasladó a una esquina para encontrar a alguien con quien desahogarse. Pronto, una joven con la misma tarjeta de mesa se acercó. Era Ing. Nunca se habían visto, aunque ella había visto los cuadros de Gira, que no eran retratos realistas, sino expresiones emocionales. Por eso comenzaron presentándose. Soy Ing. Soy ok, dijo Ko. Conocer a un extraño y tener que conversar era un gran obstáculo para Ko. No sabía cómo empezar y parecía que no hablaría primero. Para evitar que el ambiente se volviera incómodo, Ing tomó una tarjeta de preguntas que estaba sobre la mesa. ¿Qué animal crees que representa? ¿Cómo te sientes ahora? Ko pensó un momento antes de responder con voz apagada. Me siento como un perro abandonado por su dueño. ¿Y tú? Como una gallina, siempre paranoica, temiendo que me cocinen o me apuñalen, dijo Ing. ¿Tan grave es? Preguntó Ko. Fue un comienzo decente, aunque algo patético. Ha sido un problema por un tiempo. Amo mi trabajo, pero no me permite prosperar. Es como pelear constantemente, esperando que alguien valore lo que haces. Es como si los negocios y la pasión no encajaran, explicó Ing. ¿Puedo preguntar qué haces? Dijo Ko. Principalmente hago casting, pero por mi pasión invertí en abrir un espacio de arte con un amigo y trabajo como curadora. ¿No funcionó? Yo también pensé en abrir un espacio de arte, comentó Ko. No lo hagas, huye, exclamó Ing. En su mente, Ko había planeado su vida, sabiendo que a Gira le encantaba el arte. Quería apoyarlo para que pudiera hacer lo que amaba. Tal vez era una idea utópica, pero no sonaba mal. Quizá podría funcionar. No debe de ser tan terrible, insistió Ko. Si tienes mucho capital, podrías mantenerlo,
pero yo no tengo tanto dinero, así que debo buscar un gancho comercial, dijo Ink, y luego comenzó a desahogarse. Habló de lo frustrante que era encontrar un punto de venta para el arte, algo contradictorio en sí mismo. Como curadora, debía seleccionar obras con valor artístico, pero si no se vendían, tenía que recurrir a ingresos de un café. Los clientes venían a tomar fotos y café, no a apreciar el arte que quedaba en segundo plano. En menos de un año el capital se agotará. Si no lo logro, volveré a los castings y dejaré mi pasión en pausa. ¿Y tú? ¿Qué te hace querer abrir un espacio de arte? Koa sintió, entendiendo a medias. Luego compartió su problema, que se conectaba con lo que Ink había dicho. Quería abrirlo para mi pareja, pero ahora no creo que lo haga. Tuvimos una pelea y me siento como un perro abandonado. ¡Qué lástima!, dijo Ink. El silencio volvió a envolverlos. Sintiéndose sin temas de conversación, Ko tomó otra tarjeta de la mesa. Si pudieras ir a cualquier lugar ahora, ¿a dónde irías? Volvería a mi habitación, dormiría una noche y empezaría de nuevo mañana, respondió Ink con simplicidad pero efectivo. ¿Y tú? Buscaría a mi ex. Si le encontrara, podría dormir. Entonces ve, dijo Ink. Pero es mi ex. No es tan fácil. ¿Todavía lo amas? Nunca dejé de hacerlo.